Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. El tema de la violencia es un tema de la mayor actualidad en Colombia. Básicamente se divide en dos sectores, la violencia rural y la violencia urbana. La violencia rural normalmente en estos tiempos ya se ha convertido en una especie de enfrentamiento de ejércitos privados que buscan el monopolio de rentas ilícitas. Y aunque parte de esa violencia se refleja en la ciudad, la violencia urbana tiene unas características muy específicas. Para hablar de violencia urbana hemos invitado a una de las personas que más conoce de ese tema y es la doctora Marisabel Gutiérrez, a quien le agradezco mucho que haya aceptado participar en este programa. Marisabel es la directora del Instituto CISALVA de la Universidad del Valle y el Instituto CISALVA tiene un nombre muy largo que tengo que leer, que es el Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de Violencia y Promoción de la Convivencia Social, que es algo que describo para decir que tiene dos actividades que son la prevención y la promoción. Marisabel es directora desde hace muchos años del Instituto CISALVA, es profesora titular de la Escuela de Salud Pública, médica cirujana de la Universidad del Valle, tiene una maestría en epidemiología y bioestadística de la Universidad de McGill en Montreal, Canadá, y es doctora en epidemiología psiquiátrica y salud mental con énfasis en prevención, más otros postdoctorados que no voy a mencionar, pero que la convierten en una absoluta experta en la materia. Yo quiero empezar por preguntarle a Marisabel, ¿qué es CISALVA? ¿Qué es CISALVA? ¿En qué temas específicos de investigación sobre prevención de la violencia ha trabajado un instituto que ya tiene 25 años, que acaba de cumplir 25 años? Sí, efectivamente CISALVA es un instituto de investigaciones en todo el tema que compete a lo que uno habla de causas externas en salud, todo lo que tiene que ver con violencia y con lesiones. No solamente en la parte, digamos, de saber los determinantes de estos aspectos relacionados con la investigación en estos temas, sino también que hace intervenciones para mejorar dar soluciones y mejorar el tema en la sociedad. El Instituto CISALVA, la verdad, viene trabajando esto desde hace ya casi 30 años. Nació como un centro de investigaciones en el 95 y en el 97 se convierte en un instituto de la Universidad del Valle. Además de su investigación, tiene todos los temas relacionados con prevención de violencia, prevención de las lesiones, el tema del trauma, el tema de la salud mental y de la epidemiología psiquiátrica, englobándolo hacia una restitución de derechos y generando o tratando de generar soluciones reales en la población. Cuando uno habla de epidemiología, ese es un término médico para referirse a enfermedades que tienen alguna predominancia en una comunidad. ¿En qué momento de la historia del estudio de la violencia se decidió enfocar el análisis de la violencia desde un punto de vista epidemiológico, es decir, en el sentido de que es una especie de enfermedad cuyos orígenes hay que buscar y que la solución está justamente en hacer un diagnóstico acertado? La violencia, desde el tema de salud, se tiene como uno de los, que decía inicialmente, de causas externas que agobia la salud y que muchas veces no están relacionada con esos temas de infecciosas o de enfermedades crónicas, pero que sí genera un alto costo en la salud y que definitivamente puede ser prevenido. Pero lo que ustedes hacen es aplicar mecanismos que normalmente se aplican a la epidemiología médica al tema de la violencia. Exactamente.
La epidemiología, el término de epidemiología es el conocimiento de el EPI es sobre la población, el conocimiento de digamos, las enfermedades sobre una población. Y una de las cuestiones que afecta la salud es el tema de la violencia, digamos, a través del estudio de la salud mental, de los determinantes sociales, de la inequidad, de todas estas cuestiones, de inclusive el no reconocimiento de derechos que genera en el ser humano estos comportamientos violentos. Usted es doctora en epidemiología psiquiátrica. ¿Qué tanto en ese fenómeno urbano de estudios de la violencia influye la salud mental? Bueno, infortunadamente el tema influye desde varios puntos de vista. En el estudio de la violencia como tal hay varios, digamos, tipologías de la violencia. Una de ellas, y que la vivimos en las noticias casi que a diario, es la violencia intrafamiliar, todo el tema del feminicidio, etcétera, etcétera. Y esta es una de las manifestaciones por las cuales se puede trabajar. El tema es muy cultural y hay varios proyectos, inclusive uno que está en curso dentro de la convocatoria interna de la universidad, que estamos trabajando hacia el tema de la institucionalización, cómo la institucionalidad mejora las posibilidades para estas personas víctimas. El otro también puede ser con el conflicto armado, y ahí tenemos dos ejemplos muy importantes. Las personas que se desplazan del conflicto armado llegan a otros lugares, y el tema de salud mental, que era su pregunta, es muy importante porque uno con un brazo fracturado o con una lesión puede funcionar de manera, digamos, laboralmente. Una persona que está agobiada mentalmente por una depresión, por una ansiedad, por un estrés postraumático, que es lo que agobia a nuestros desplazados del conflicto armado, no son funcionales. Llegan a una ciudad donde no pueden desarrollar ningún tipo de labor porque están siendo, digamos, afectados mentalmente por la experiencia que han tenido. O sea, si la violencia es una enfermedad, no solamente mental, y se hace una aproximación epidemiológica al estudio de la violencia, ¿cuáles son los síntomas de esa enfermedad? Bueno, síntomas de lo que acaba de mencionar. Yo diría más que factores de riesgo. Son los factores de riesgo biológicos, que definitivamente están demostrados por muchos estudios de ellos, donde inclusive los niños que son maltratados, cuando en esos primeros 2000 días del recién nacido, que son fundamentales para el bienestar y el futuro de cualquier ser humano, esas personas, esos niños que son violentados o castigados físicamente, quedan lesionados de por vida, y hay estudios que muestran la diferencia entre un cerebro que es, digamos, normal con un cerebro de un niño que ha sido maltratado, y la diferencia es grande. Las otras factores son definitivamente la inequidad, definitivamente el vivir en un entorno inseguro, el tema básicamente de lo que llaman bullying, que yo lo digo es básicamente es un maltrato social a una persona, y que para mí no está bien el término matoneo, porque realmente es un tema de afección hacia esa persona. Está el tema también que son síntomas que se generan a partir de toda esta inconsistencia e incoherencia social ante personas con falta de oportunidad, con situaciones que buscan en las drogas, digámoslo así, también refugio, y aspectos
de gente que por cuestiones económicas buscan dañar al otro por venganzas, por delincuencia y todos estos temas que son muy tenaces. Usted está enumerando una serie de elementos que son factores que producen violencia, pero como lo que hacen ustedes es investigación, yo me imagino que cada una de esas causas que usted ha mencionado han sido resultado de investigaciones de campo, puesto que cuando uno habla de esa aproximación epidemiológica, la epidemiología es como una especie de mezcla entre medicina y estadística que llegan a conclusiones sobre bases y datos concretos. ¿Cuáles han sido las investigaciones de campo que ha hecho CISALVA que les han permitido llegar a las conclusiones que usted enumera como causas de la violencia? Sí, efectivamente una de las más recientes es una intervención que se hizo de manera integral a los jóvenes pertenecientes a pandillas en Cali, en 9 comunas de Cali durante el periodo de la alcaldía de Hermitage, con unos resultados espectaculares, donde se bajó la mortalidad por homicidios en esos jóvenes en un 88% durante la intervención de 4 años. Estas, digamos, son cuestiones que se vuelven ya evidencias donde de manera integral se muestra que efectivamente esa investigación sirve para disminuir la violencia, darle oportunidades a los jóvenes y restituir sus derechos. La otra, digamos, lo más concreta, y es utilizando los datos del observatorio. El observatorio es un ejercicio que se hizo desde la primera alcaldía de Rodrigo Guerrero y que ha sido una experiencia muy reconocida, no solamente... ¿Observatorio de CISALVA? No, el Observatorio de Seguridad, que se llama ahorita, del municipio, o sea, del distrito de Cali, y que está en la Secretaría de Seguridad y Justicia. CISALVA siempre ha sido el, digamos, ente académico que lo ha acompañado durante todos estos años. Estoy hablando desde el 92-94, que fue la alcaldía de Rodrigo Guerrero. Este se generó en el 93 y que ha servido de modelo para otras ciudades en el país y en el mundo, digámoslo así. El doctor Rodrigo Guerrero es como el padre de esta aproximación epidemiológica a la violencia. Claro que sí, es el padre de esto. Él cuando fue en su inicio como alcalde en Cali, en su primera alcaldía, dijo, ¿cómo así que los caleños no es que los maten solamente los fines de semana? Vamos a mirar qué están pasando con la muerte de los caleños, y empezó todo este ejercicio que hoy se llama el Observatorio de Seguridad Ciudadana en Cali, que logra validar la información con las 3 fuentes de información más importantes en Colombia: la policía, la fiscalía y medicina legal. Antes de continuar hablando con la doctora Marisabel Gutiérrez sobre el tema de la violencia urbana, vamos a hacer una pausa.